Mi padre anunció: venderemos el negocio familiar. Tú no recibirás nada. Mis hermanos celebraron. Sonreí. ¿Quién es el comprador? Dijo. Everest Holdings. Pagarán 50 millones. Reí. Papá, yo soy Everest Holdings. El silencio reinó. En la cena de Acción de Gracias, mi padre golpeó su copa de vino con una cuchara y anunció: tenemos noticias importantes. Hemos decidido vender el negocio familiar. Marcos y Laura recibirán cada uno 15 millones de dólares. Gabriel, tú no recibirás nada. Mis hermanos estallaron en aplausos mientras mi padre sonreía con malicia. ¡Detente ahí! Antes de la revelación más impactante de esta historia, hipea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear. ¿Hecho? Fantástico, continuemos con el relato. La sala quedó en silencio cuando calmadamente pregunté: papá, ¿quién es exactamente el comprador? Él respondió con orgullo: Everest Holdings. Están pagando 50 millones. Un verdadero triunfo. No pude contener una sonrisa. Papá, yo soy Everest Holdings. El color abandonó su rostro mientras la copa de cristal se estrellaba contra el suelo. Laura dejó caer su tenedor y Marcos se atragantó con su vino. Mi madre abrió la boca en shock mientras mi padre temblaba visiblemente. Yo mantuve la compostura, saboreando cada segundo. Después de años siendo menospreciado, finalmente tenía el control. Lentamente saqué mi tarjeta de presentación con el logo de Everest Holdings y la deslicé sobre la mesa. Fundé la empresa hace 3 años, después de que rechazaras mi propuesta para modernizar nuestro negocio familiar. Interesante que ahora consideres que vale 50 millones. Soy Gabriel Morales, 32 años, el hijo menor de Francisco Morales, fundador de Distribuidora Morales, una empresa de distribución de productos alimenticios que comenzó como un pequeño negocio y creció hasta convertirse en una operación que genera millones anualmente. Mis hermanos mayores, Marcos, 37, y Laura, 35, siempre fueron los favoritos. Desde pequeño, mis ideas para la empresa fueron ignoradas. Estudié administración de empresas y finanzas con honores, mientras Marcos apenas terminó la universidad y Laura abandonó sus estudios para encontrarse a sí misma durante 5 años. A pesar de mi formación superior, mi padre siempre me mantuvo en posiciones insignificantes, mientras mis hermanos ocupaban cargos directivos con salarios exorbitantes. La traición final llegó hace 3 años, cuando presenté un plan detallado para digitalizar la empresa y expandir a nuevos mercados. Mi padre lo rechazó sin siquiera leerlo, diciendo: este negocio se maneja como siempre se ha hecho. Si no estás contento, la puerta está abierta. Tomé su consejo. Renuncié. Conseguí inversores que sí creyeron en mi visión y fundé Everest Holdings. Ahora, había regresado para adquirir el negocio que nunca me permitieron dirigir. La tensión en la sala era tan densa que podía cortarse con cuchillo. Mi padre intentó recuperar la compostura, pero su mano seguía temblando. Esto debe ser algún tipo de broma, balbuceó. ¿Cómo podrías tú? Es imposible, no es ninguna broma, respondí con calma. Everest Holdings ha crecido exponencialmente en los últimos 3 años. Tenemos oficinas en 5 países y manejamos una cartera de inversiones de más de 200 millones. La adquisición de Distribuidora Morales es apenas un pequeño movimiento estratégico para nosotros. Laura, siempre dramática, comenzó a llorar. «Esto es traición, una venganza calculada», gritó, señalándome con el dedo. «No, Laura, traición fue cuando todos ustedes conspiraron para excluirme del negocio familiar, a pesar de mis años de dedicación y mi formación superior. Esto es simplemente negocios», respondí sin perder la calma. Marcos, quien siempre había sido el matón de la familia, se levantó bruscamente de la mesa. «No puedes hacer esto. Debe haber alguna cláusula legal que lo impida». «Al contrario», respondí. «Sus abogados ya han revisado toda la documentación. El acuerdo está prácticamente cerrado. Solo falta la firma final, que esperaba obtener después de esta encantadora cena familiar». Mi madre, quien siempre había sido una espectadora silenciosa de las injusticias hacia mí, finalmente habló. «Francisco, ¿es cierto que excluiste a Gabriel de la herencia?» Mi padre se removió incómodo en su asiento. «Es más complicado que eso, Carmen. Gabriel abandonó el negocio. Mostró deslealtad». «¿Deslealtad?
repetí con incredulidad. Te presenté planes innovadores que habrían triplicado nuestras ganancias, pero preferiste mantener métodos obsoletos porque Marcos y Laura no entendían la tecnología moderna. Te advertí que la competencia nos dejaría atrás, pero me llamaste alarmista. Los números recientes prueban que tenía razón, continué. Distribuidora Morales ha perdido el 30% de su cuota de mercado en los últimos 2 años. Sin esta venta, probablemente estarían en bancarrota en menos de 18 meses. El silencio que siguió confirmó la verdad de mis palabras. Mi padre siempre había sido respetado por su intuición para los negocios, pero se había negado a adaptarse a los tiempos modernos. ¿Qué piensas hacer con la empresa?, preguntó mi madre con voz temblorosa. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Exactamente lo que propuse hace 3 años. Digitalizar, modernizar y expandir. La diferencia es que ahora yo estaré al mando. Mi padre golpeó la mesa con fuerza. No firmaré. Encontraré otro comprador. Buena suerte con eso, respondí tranquilamente. He estado adquiriendo silenciosamente la deuda de Distribuidora Morales durante el último año. Si no vendes, simplemente esperaré a que incumplan los pagos y adquiriré la empresa en la liquidación, probablemente por mucho menos de 50 millones. La cara de mi padre pasó del rojo al blanco. Sabía que estaba acorralado. Además, añadí, ya he hablado con sus principales clientes. Están entusiasmados con las innovaciones que Everest Holdings planea implementar. Si intentas vender a otra persona, podrían reconsiderar sus contratos. Eso es chantaje, tartamudeó Marcos. No, hermano. Eso es investigación de mercado. Algo que deberías haber hecho si realmente te importara el negocio familiar, en lugar de simplemente cobrar un salario inflado por hacer prácticamente nada. Laura se puso de pie, con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas. Siempre fuiste un resentido, siempre envidiando lo que teníamos Marcos y yo. ¿Envidiar qué exactamente?, pregunté con genuina curiosidad. ¿Tu oficina donde pasabas 3 horas al día antes de irte al spa? ¿O tal vez el puesto de vicepresidente de Marcos que consistía principalmente en jugar golf con los clientes mientras yo hacía todo el trabajo administrativo? ¡Suficiente!, dijo mi madre con una autoridad que rara vez mostraba. Gabriel tiene razón. Lo hemos tratado injustamente durante años. Mi padre la miró con incredulidad. ¿Tú también, Carmen? He guardado silencio demasiado tiempo, Francisco, respondió ella. Siempre supe que Gabriel era el más capacitado para dirigir la empresa, pero nunca dije nada porque no quería contradecirte. Ese fue mi error. Este giro inesperado dejó a todos momentáneamente sin palabras. Nunca esperé que mi madre me defendiera, especialmente después de tantos años de silencio. Aproveché el momento para sacar de mi maletín el contrato de compra, ya preparado. Como dije, la oferta es de 50 millones. Considerando el estado actual de la empresa, es extremadamente generosa. ¿Y qué pasa con nosotros?, preguntó Marcos, su arrogancia habitual reemplazada por preocupación. ¿Qué pasa con nuestros puestos? Eso depende, respondí. ¿Están dispuestos a trabajar realmente por primera vez en sus vidas? ¿A aprender, adaptarse y contribuir genuinamente? Porque Everest Holdings no tolera la incompetencia, sin importar el apellido. La habitación quedó en silencio mientras mis palabras penetraban. La dinámica familiar había cambiado irreversiblemente en cuestión de minutos. Tienen hasta mañana para decidir, concluí poniéndome de pie. La oferta expira a mediodía. Mientras me dirigía hacia la puerta, sentí una mezcla de emociones. Satisfacción por finalmente hacer que mi familia enfrentara la verdad, pero también un extraño vacío. La venganza que había planeado durante años finalmente se había materializado, pero no me sentía tan triunfante como había imaginado. ¿Gabriel?, llamó mi madre. ¿Te quedarás para el postre? Me detuve y la miré. Había dolor en sus ojos, pero también un destello de orgullo que nunca había visto dirigido hacia mí. No hoy, mamá, respondí suavemente. Tengo una empresa que dirigir. Salí de la casa de mis padres con el corazón acelerado. Había imaginado este momento durante años, pero la realidad había superado mis expectativas. Las caras de shock, la impotencia en los ojos de mi padre, el repentino respeto temeroso en las miradas de mis hermanos, todo era más dulce de lo que había anticipado. Mientras conducía de regreso a mi hotel, los recuerdos de toda una vida de menosprecio invadieron mi mente. Recordé cuando tenía 16 años y gané el concurso regional de emprendimiento juvenil. Mi padre ni siquiera asistió porque coincidió con un partido de fútbol de Marcos.
Es solo un concurso escolar, había dicho. El fútbol es importante para el futuro de tu hermano. Marcos nunca llegó a ser profesional, pero esa excusa siempre fue suficiente para que mi padre lo priorizara. Luego estaba Laura, quien abandonó 3 carreras universitarias diferentes mientras yo trabajaba turnos nocturnos para pagar mis estudios de administración. Cuando me gradué con honores, mi padre apenas asistió a la ceremonia, llegando tarde y marchándose temprano. Es solo un título, dijo. Lo importante es que ahora puedes venir a trabajar en la empresa familiar. Lo que no mencionó fue que mi puesto sería muy inferior al de mis hermanos, quienes ocupaban cargos directivos sin la formación necesaria. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Santiago, mi socio en Everest Holdings. ¿Cómo fue?, preguntó ansioso. Exactamente como esperábamos, respondí. Están acorralados y lo saben. ¿Crees que firmarán mañana? No tienen opción. El banco está esperando el pago de su préstamo y nosotros somos su única salida. Santiago rió al otro lado de la línea. Increíble cómo no vieron venir esto. ¿No investigaron quién estaba detrás de Everest Holdings? Ese es exactamente el problema con el negocio de mi padre, expliqué. Siguen operando como en los años 90, sin investigación adecuada, sin adaptación digital, sin visión estratégica. Es precisamente por lo que están en esta situación. Después de colgar, me instalé en la suite ejecutiva del hotel y revisé una vez más los documentos para la reunión del día siguiente. Todo estaba en orden, cada detalle cuidadosamente planificado. Había trabajado 3 años para este momento. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Era mi madre. Necesitamos hablar. ¿Puedo verte esta noche? Dudé. No estaba en mis planes tener más interacciones con mi familia hasta la reunión formal. Sin embargo, la intervención sorpresiva de mi madre durante la cena había sido inesperada. Quizás valía la pena escuchar lo que tenía que decir. Te espero en el bar del Hotel Meridian a las 9. Respondí finalmente. A las 9:15, mi madre entró al elegante bar del hotel. Se veía fuera de lugar con su sencillo vestido entre los ejecutivos con trajes caros y mujeres con joyas ostentosas. La observé mientras miraba alrededor buscándome. A pesar de todo, sentí una punzada de cariño. Mi madre nunca había sido cruel conmigo, solo, pasiva. Gabriel, dijo al verme, acercándose a la mesa. Gracias por aceptar verme. ¿Quieres tomar algo? Ofrecí mientras se sentaba. Un té, por favor. Después de ordenar, nos sumimos en un silencio incómodo. Finalmente, ella habló. Lo que dijiste hoy en la cena, sobre cómo te tratamos. Tenías razón, no respondí, esperando que continuara. Siempre supe que eras el más inteligente, el más trabajador. Veía cómo tu padre favorecía a tus hermanos y cómo te esforzabas el doble para obtener la mitad de reconocimiento. Hizo una pausa, sus ojos humedeciéndose, y no hice nada al respecto. Ese es mi mayor arrepentimiento. ¿Por qué?, pregunté finalmente. ¿Por qué nunca dijiste nada? Mi madre suspiró profundamente. Tu padre es un hombre complicado. Creció en una familia donde el hijo mayor lo heredaba todo. Es la única forma que conoce. Hizo una pausa. No es una excusa, lo sé. No, no lo es, confirmé. Pero eso no explica por qué tú permitiste que sucediera. Miedo, admitió simplemente. Miedo a confrontarlo, miedo a las discusiones, miedo a desestabilizar a la familia. Pensé que con el tiempo vería tu valor por sí mismo. Me miró directamente. Fue cobarde de mi parte. Su honestidad me sorprendió. Nunca habíamos tenido una conversación tan franca. ¿Qué quieres, mamá? ¿Por qué estás aquí realmente? No vengo a pedirte que no compres la empresa, aclaró. Tienes todo el derecho y, francamente, creo que es lo mejor que podría pasarle al negocio. Hizo una pausa. Vengo a pedirte que consideres no destruir completamente a tu padre en el proceso. ¿Qué quieres decir? Conozco esa mirada, Gabriel. La he visto antes cuando planeabas algo. No solo quieres la empresa, quieres verlo humillado. Tenía razón, por supuesto. Mi plan inicial incluía despedir públicamente a mi padre y hermanos el día después de la adquisición, haciendo que la seguridad los escoltara fuera del edificio frente a todos los empleados. Se lo merecen, dije secamente. Probablemente, concedió mi madre para mi sorpresa, pero pregúntate si eso te traerá paz. Nos quedamos en silencio mientras el camarero traía el té de mi madre y rellenaba mi copa de vino. Tu padre ha estado despierto toda la noche,
revisando documentos, llamando a abogados desesperadamente. Continuó. Está devastado, no solo por el dinero, sino porque su propio hijo lo superó en su juego. Debería estar orgulloso entonces, respondí con amargura. Lo está, dijo mi madre, sorprendiéndome nuevamente. Aunque nunca lo admitirá, siempre ha estado orgulloso de ti, solo que no sabe cómo demostrarlo. Solté una risa incrédula. Eso es difícil de creer. ¿Recuerdas tu propuesta para digitalizar la empresa? La que rechazó sin leer. ¿Cómo olvidarlo? La leyó esa misma noche, completa, y luego la guardó en su caja fuerte. ¿Qué? ¿Por qué la rechazaría entonces? Mi madre bebió un sorbo de té antes de responder. Porque era brillante. Demasiado brillante. Le asustaba que si implementaba tus ideas y tenían éxito, todos sabrían que el verdadero genio de los negocios eras tú, no él. Esta revelación me dejó momentáneamente sin palabras. Todo este tiempo había pensado que mi padre me consideraba incompetente, cuando en realidad me temía. Si es cierto, eso lo hace peor, no mejor, respondí finalmente. Lo sé, no estoy justificándolo, solo quiero que entiendas con quién estás tratando. Un hombre inseguro, temeroso de ser eclipsado por su propio hijo. Terminamos nuestras bebidas en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. ¿Qué vas a hacer mañana?, preguntó finalmente mi madre. Lo que he planeado hacer desde el principio, comprar la empresa. Y después, consideré mi respuesta cuidadosamente. Eso dependerá en parte de lo que suceda en la reunión. Mi madre asintió, comprendiendo que era lo máximo que podía esperar por ahora. Se levantó para marcharse, pero se detuvo un momento. Estoy orgullosa de ti, Gabriel. Siempre lo he estado. Lamento no haberlo dicho antes. La vi alejarse, una mezcla de emociones arremolinándose en mi interior. La satisfacción por mi inminente venganza ahora estaba teñida con algo inesperado. La duda. Al día siguiente, llegué a las oficinas de Distribuidora Morales media hora antes de la reunión programada. Quería caminar por el lugar, observar a los empleados, sentir el pulso de la empresa que pronto me pertenecería. El edificio principal no había cambiado mucho desde mi partida 3 años atrás. Los mismos muebles desgastados, los mismos sistemas informáticos obsoletos, la misma energía estancada. Sin embargo, noté algo diferente en los empleados. Parecían tensos, preocupados. Evidentemente, los rumores sobre la venta habían circulado. «Gabriel, ¿eres tú?». Una voz familiar me sacó de mis pensamientos. Me giré para encontrarme con Elena Suárez, la antigua jefa de contabilidad, una de las pocas personas que había valorado mis contribuciones cuando trabajaba aquí. «Elena, qué gusto verte», respondí sinceramente. «Escuché que estás detrás de la compra. ¿Es cierto?», preguntó directamente. «Las noticias vuelan. Trabajamos con tu padre. Todos sabemos que no puede guardar un secreto, especialmente cuando está alterado». Hizo una pausa. Estaba furioso anoche, pero esta mañana parecía derrotado. Algo en su tono me hizo sentir incómodo. «¿Estás preocupada por tu trabajo?». «Porque valoro a los buenos empleados, Elena. Siempre lo has sido». «No es por mí», respondió. «Es por todos. Hay familias enteras que dependen de esta empresa, Gabriel. Algunos han trabajado aquí durante décadas. Y la empresa está fallando», señalé. «Si sigue así, todos perderán sus trabajos de todas formas». «Lo sé. Todos lo sabemos. Los números no mienten», suspiró. «Solo espero que recuerdes que no todos aquí te menospreciaron. Algunos realmente creíamos en ti». Sus palabras me afectaron más de lo que esperaba. En mi plan de venganza, apenas había considerado a los empleados que no tenían nada que ver con el trato que recibí. «Tengo que irme», dijo Elena, mirando su reloj. «Buena suerte en la reunión». Mientras se alejaba, otra figura familiar apareció al final del pasillo. Marcos. Me vio y se detuvo en seco, claramente sorprendido de encontrarme allí antes de la reunión. Por un momento, pensé que daría media vuelta para evitarme. En cambio, respiró profundo y caminó directamente hacia mí. «Gabriel», dijo con un nodo tenso. «Marcos». Un silencio incómodo se extendió entre nosotros. «Estaba buscándote», dijo finalmente. «Quería hablar contigo antes de la reunión». «¿Sobre qué?». Miró alrededor nerviosamente. «No aquí. ¿Podemos usar la sala de conferencias pequeña?». Intrigado, lo seguí. Una vez dentro,
cerró la puerta y se pasó una mano por el pelo, un gesto que reconocí de nuestra infancia. Siempre lo hacía cuando estaba nervioso. Mira, sé que piensas que soy un idiota, comenzó. No necesito pensar nada. Los hechos hablan por sí mismos. Asintió, aceptando el golpe. Me lo merezco, pero hay algo que necesitas saber antes de seguir adelante con esto. Te escucho. Papá está enfermo, dijo sin rodeos. Cáncer de páncreas, etapa avanzada. La noticia me golpeó como un puñetazo físico. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Recibió el diagnóstico hace 3 meses. Los médicos le dan menos de 1 año. Me senté lentamente, procesando esta información. ¿Por qué vender la empresa entonces? ¿Por qué ahora? Marcos se sentó frente a mí. Quiere dejar todo en orden. La empresa estaba fallando, lo sabía, aunque nunca lo admitiera públicamente. Cuando recibió la oferta de Everest Holdings, vio una salida, una forma de asegurar que Laura y yo estuviéramos financieramente estables después de... No terminó la frase. ¿Y yo? ¿Por qué excluirme? Marcos tuvo la decencia de parecer avergonzado. Eso fue idea mía, principalmente. Convencí a papá de que merecías ser excluido después de irte y crear tu propia empresa. Le dije que era una traición. Tú no sabes nada sobre traición, respondí, la ira burbujeando nuevamente. Yo dediqué mi vida a esta empresa mientras tú jugabas al ejecutivo. Estudié, me preparé, trabajé horas extras sin reconocimiento, y cuando finalmente presenté ideas para salvar el negocio, fui rechazado y ridiculizado. Lo sé, admitió Marcos para mi sorpresa. Siempre lo he sabido. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? De ti, de tu inteligencia, de cómo los empleados te respetaban naturalmente, mientras que yo tenía que exigir respeto por mi posición. Hizo una pausa. Siempre supe que eras mejor que yo en esto. Por eso trabajé tan duro para mantenerte marginado. Su honestidad me desarmó momentáneamente. Nunca esperé una confesión así de Marcos. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque a pesar de todo eres mi hermano. Se pasó la mano por el rostro, claramente agotado. Y porque papá está muriendo, Gabriel. Su último deseo era vernos a todos establecidos, a su manera. Por supuesto, no contaba con que tú fueras el comprador. Me levanté y caminé hacia la ventana, observando el patio donde los camiones de distribución se cargaban para las entregas del día, empleados que dependían de sus trabajos, un padre enfermo terminal, hermanos que finalmente admitían sus fallas. Nada de esto estaba en mi plan. La reunión comienza en 15 minutos. Dije finalmente. Deberías prepararte. Gabriel. Marcos se levantó también. ¿Qué vas a hacer? Lo miré directamente. Exactamente lo que vine a hacer. Comprar esta empresa. Su rostro cayó, pero asintió resignado. Lo entiendo. Mientras se dirigía a la puerta, añadí, pero quizás no exactamente como lo había planeado originalmente. Marcos se detuvo. Una chispa de esperanza en sus ojos. No dije nada más, y él no preguntó. Salió dejándome solo con mis pensamientos revueltos y una decisión crucial por tomar. A las 12 en punto, entré en la sala de juntas principal. Mi padre estaba sentado a la cabeza de la mesa, intentando proyectar autoridad a pesar de su evidente agotamiento. Ahora que sabía de su enfermedad, podía ver los signos. La palidez, la pérdida de peso que había atribuido al estrés, el ligero temblor en sus manos. Laura estaba a su derecha, con los ojos enrojecidos. Marcos a su izquierda, solemne. Mi madre se sentó en un rincón, técnicamente no parte de la reunión oficial, pero presente como accionista minoritaria. El abogado de la familia, Rodríguez, organizaba nerviosamente sus documentos. Mi propio equipo consistía en Santiago, nuestro asesor legal, Patricia Vega, y 2 analistas financieros, profesionales, preparados, confiados. «Comencemos», dijo mi padre con voz tensa. Durante la siguiente hora, revisamos los términos del acuerdo. Mi equipo presentó los detalles de la transacción, respondió preguntas, aclaró puntos específicos. Todo era impecablemente profesional, como si no hubiera una historia familiar complicada detrás. Finalmente, llegó el momento de la firma. Antes de proceder, intervine. Me gustaría proponer algunas modificaciones al acuerdo. Mi padre me miró con sospecha. ¿Qué tipo de modificaciones? 3 cosas. Primero, quiero establecer un fondo de pensiones para los empleados que llevan más de 10 años en la empresa. Segundo,
Propongo un período de transición de 6 meses durante el cual el actual equipo directivo permanecerá como asesores para facilitar el cambio. Vi la sorpresa en los rostros de todos. ¿Y tercero?, preguntó mi padre. Tercero, respiré profundamente. Propongo modificar la estructura de pagos. En lugar de un pago único de 50 millones, ofreceré 60 millones, distribuidos de la siguiente manera: 20 millones para ti, papá, 15 millones para Marcos, 15 millones para Laura, y 10 millones para un fondo benéfico a nombre de Distribuidora Morales para apoyar a emprendedores jóvenes. El silencio en la sala era absoluto. Mi propio equipo me miraba con confusión, ya que estas modificaciones no habían sido discutidas previamente. ¿Por qué harías esto?, preguntó mi padre finalmente. Ayer dejaste claro que querías vernos humillados. Tengo mis razones, respondí simplemente. ¿Aceptas los términos modificados o no? Mi padre me estudió intensamente, como si tratara de descifrar un complicado rompecabezas. Finalmente, asintió. Los acepto. Rodríguez rápidamente modificó los documentos. Todos firmamos, y en cuestión de minutos, la transacción estaba completa. Distribuidora Morales ahora me pertenecía. «Felicidades», dijo mi padre con una mezcla de emociones en su voz. «La empresa ahora es tuya». «Gracias», respondí formalmente. Mientras mi equipo recogía sus cosas y comenzaba a salir, mi padre me hizo una seña para que me quedara. «Un momento a solas, por favor», dijo, y todos los demás abandonaron la sala. Cuando finalmente estuvimos solos, me miró con ojos cansados. ¿Por qué cambiaste los términos? ¿Por qué darnos más dinero cuando claramente querías castigarnos? Me senté frente a él, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Marcos me contó sobre tu enfermedad. Asintió lentamente. Ya veo. ¿Es lástima entonces? No, respondí honestamente. No es lástima. Es claridad. ¿A qué te refieres? Durante años, fantaseé con este momento, con verte derrotado, con demostrar que estabas equivocado sobre mí. Era lo que me impulsaba. Hice una pausa. Pero cuando finalmente llegó el momento, me di cuenta de que la venganza no era lo que realmente quería. ¿Y qué es lo que realmente quieres, Gabriel? Reconocimiento, respondí simplemente. Siempre fue lo único que quise de ti, que vieras mi valor. Mi padre bajó la mirada a sus manos, que descansaban sobre la mesa. Manos que una vez parecieron tan fuertes y ahora se veían frágiles. Siempre vi tu valor, dijo en voz baja. Me aterrorizaba. Eso me dijo mamá, es la verdad. Veía tu potencial y sabía que superarías todo lo que yo había construido. Era más fácil mantenerte abajo que admitir que mi hijo menor era mejor que yo. Eso no justifica cómo me trataste, dije, sintiendo el dolor antiguo. No, no lo justifica. Levantó la mirada, y por primera vez vi verdadero arrepentimiento en sus ojos. Lo siento, Gabriel, profundamente. Las palabras que había esperado escuchar durante toda mi vida. Llegaban tarde, demasiado tarde quizás, pero finalmente estaban aquí. No puedo cambiar el pasado, continuó, pero estoy orgulloso del hombre en que te has convertido, a pesar de mí. No gracias a mí, algo se quebró dentro de mí. No esperaba esta vulnerabilidad, esta honestidad cruda. La empresa es tuya ahora, añadió mi padre, y estará en mejores manos que las mías. ¿Sabes por qué quiero que sigas como asesor durante 6 meses? Pregunté. Negó con la cabeza. Porque, a pesar de todo, has construido algo valioso aquí. Hay lecciones que todavía puedo aprender de ti. Una sonrisa débil apareció en su rostro cansado. Siempre fuiste el más inteligente de la familia. Nos quedamos en silencio un momento. El peso de años de resentimiento y expectativas no cumplidas, lentamente transformándose en algo diferente. No perdón, exactamente, pero quizás el comienzo de la comprensión. ¿Qué harás ahora?, preguntó finalmente. Implementar los cambios que propuse hace 3 años. Modernizar, expandir, asegurarme de que el legado Morales continúe, aunque de forma diferente. Asintió lentamente. Estaré aquí para ver el comienzo, al menos. Sí, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Lo estarás. Me levanté para irme, pero antes de llegar a la puerta, mi padre habló una vez más. Gabriel. Me giré. Gracias. No por el dinero o los términos generosos, sino por darme la oportunidad de ver lo que construirás. De nada, papá. Salí de la sala, cerrando la puerta suavemente tras de mí. En el pasillo mi madre esperaba. Sin palabras me abrazó fuertemente.
Hiciste lo correcto, susurró. No lo hice por él, aclaré. Lo hice por mí. Necesitaba saber que podía superar esto sin destruirme en el proceso. Me separé del abrazo y vi a Marcos y Laura observándonos desde el final del pasillo, inseguros de cómo proceder. Ve a hablar con ellos, sugirió mi madre. Tienen mucho que discutir. Asentí y caminé hacia mis hermanos, no como el niño ignorado de antes, ni como el ejecutivo vengativo que había planeado ser, sino como alguien nuevo, el propietario de Distribuidora Morales, un hombre que había encontrado una forma de triunfar sin sucumbir al resentimiento. La venganza que había imaginado durante años resultó ser menos satisfactoria que la victoria que finalmente obtuve. El reconocimiento que siempre había deseado y la oportunidad de demostrar mi valía en mis propios términos. Tenemos mucho trabajo por hacer, les dije a Marcos y Laura al llegar junto a ellos. Si están dispuestos a formar parte de ello. No era perdón ni olvido. Era algo más pragmático, un nuevo comienzo. Y por primera vez en mi vida, sentí que realmente tenía el control de mi destino y el poder de decidir qué tipo de líder, qué tipo de hermano y qué tipo de hijo quería ser. 6 meses después, estaba sentado en la nueva oficina principal de Distribuidora Morales, ahora rebautizada como Grupo Morales. El espacio había sido completamente renovado, moderno, funcional, luminoso. Al igual que la empresa misma, en medio año, habíamos implementado casi todos los cambios que había propuesto originalmente. La digitalización había reducido los costos operativos en un 30%. La expansión a nuevos mercados había aumentado nuestros ingresos en un 25%. El valor de la empresa había crecido significativamente, justificando ampliamente los 60 millones que había pagado. Pero el cambio más significativo no estaba en los números ni en la infraestructura, sino en las personas. Marcos, sorprendentemente, había florecido en su nuevo rol como director de relaciones con clientes. Sin la presión de fingir ser el heredero todopoderoso, había descubierto que realmente tenía talento para las relaciones interpersonales. Su conocimiento de los clientes antiguos, combinado con mi visión estratégica, había resultado ser una combinación poderosa. Laura había decidido no continuar en la empresa, pero usó parte de su herencia para fundar una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar a mujeres emprendedoras. Nuestras relaciones seguían siendo complicadas, pero al menos ahora hablábamos regularmente. Mi padre había superado todas las expectativas médicas. Aunque su enfermedad seguía avanzando, la nueva terapia experimental que pude financiarle estaba mostrando resultados prometedores. Venía a la oficina 3 veces por semana, principalmente como mentor, compartiendo su conocimiento institucional y por primera vez realmente escuchando las ideas de los demás. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era Elena, ahora ascendida a directora financiera. Los informes del primer semestre están listos, dijo, entregándome una carpeta. Los resultados son incluso mejores de lo que proyectamos. Gracias, Elena. Excelente trabajo. ¿Quieres que prepare una presentación para la junta directiva? Por favor, y asegúrate de incluir una sección sobre el programa de bonificación para empleados que discutimos. Elena sonrió. Ya lo incluí. Sabía que insistirías en ello. Me conoces bien. Después de que Elena se marchó, me levanté y caminé hacia la ventana. Desde allí podía ver el patio de carga, ahora modernizado con sistemas automatizados. Los empleados trabajaban con una energía renovada, conscientes de que formaban parte de una empresa en crecimiento, no de una en declive. Mi teléfono sonó. Era Santiago. ¿Has visto las noticias? Preguntó sin preámbulos. ¿Qué noticias? Competidores nacionales está en problemas, graves problemas financieros. Están buscando compradores. Competidores nacionales era el mayor rival de Distribuidora Morales desde hace décadas. Mi padre siempre había soñado con superarlos, pero nunca lo logró. ¿Estás pensando lo que creo que estás pensando?, preguntó Santiago. Quizás, respondí, una sonrisa formándose en mi rostro. Prepara un análisis preliminar. Veamos qué podemos hacer. Después de colgar, me quedé contemplando el horizonte urbano. La vida había dado un giro inesperado. La venganza que había planeado meticulosamente se había transformado en algo completamente diferente. Una oportunidad de reconstruir no solo un negocio, sino también relaciones rotas. No todo estaba perdonado. Algunas heridas nunca sanarían completamente.
pero había encontrado algo más valioso que la satisfacción momentánea de la venganza. El poder de crear algo duradero, algo que superara mis propios resentimientos. Mi padre entró a la oficina sin golpear, una costumbre que no había podido quitarle. ¿Tienes un minuto?, preguntó, notablemente más delgado, pero con un brillo en los ojos que había estado ausente durante años. Claro, papá. ¿Qué sucede? Se sentó frente a mí, colocando un archivo sobre el escritorio. Estuve revisando algunos documentos antiguos y encontré esto. Pensé que querrías verlo. Abrí el archivo y me quedé sin aliento. Era mi propuesta original para digitalizar la empresa, la que él había rechazado hace años, pero estaba llena de notas en los márgenes con su letra. Comentarios detallados, preguntas, incluso elogios. «¿La estudiaste?», dije sorprendido. «Cada página», confirmó. Sabía que era brillante. Sabía que funcionaría. Entonces, ¿por qué? Porque tenía miedo, admitió simplemente. Miedo de que una vez que implementáramos tus ideas, todos verían lo que yo ya sabía, que eras mejor que yo, que el futuro te pertenecía. Pasé las páginas lentamente, leyendo sus comentarios. Era como tener una conversación con el padre que siempre había deseado tener, uno que valoraba mis ideas, que reconocía mi potencial. Lo guardé todos estos años, continuó, como recordatorio de mi mayor error. ¿Cuál? ¿Rechazar la propuesta? No, respondió, mirándome directamente. Rechazarte a ti. El peso de sus palabras quedó suspendido entre nosotros. Santiago acaba de llamar, dije finalmente, cambiando de tema antes de que la emoción me sobrepasara. Competidores nacionales está en venta. Los ojos de mi padre se agrandaron. ¿En serio? Intenté comprarlos 3 veces durante mi carrera. Lo sé. Sonreí. ¿Qué piensas? ¿Debería intentarlo? Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Absolutamente. Y tengo algunas ideas sobre cómo enfocarlo. Te escucho. Mientras mi padre comenzaba a compartir sus pensamientos, me di cuenta de que estábamos teniendo la conversación que siempre había soñado. 2 profesionales intercambiando ideas, respetándose mutuamente, construyendo algo juntos. No era el final que había planeado cuando fundé Everest Holdings con el único propósito de adquirir el negocio familiar. Era mejor. Había llegado buscando venganza y encontré algo más valioso. Mi propio camino, en mis propios términos. Y en el proceso, quizás también había encontrado al padre que siempre había deseado tener, justo cuando él estaba aprendiendo a ser el padre que yo siempre había necesitado. La ironía no se me escapaba. 2 años después de adquirir Distribuidora Morales, me encontraba en una situación que jamás hubiera imaginado. No solo habíamos absorbido exitosamente a competidores nacionales, sino que Grupo Morales se había convertido en líder indiscutible del mercado nacional, con operaciones expandiéndose rápidamente por toda Latinoamérica. La oficina que ahora ocupaba ya no estaba en el viejo edificio familiar, sino en el piso 30 de una torre moderna en el distrito financiero. Desde mi ventana podía ver prácticamente toda la ciudad, un recordatorio constante de cómo habían cambiado las cosas. «Señor Morales, su padre está aquí», anunció mi asistente por el intercomunicador. «Hazlo pasar, Jimena». Mi padre entró apoyándose ligeramente en un bastón. La enfermedad había progresado, pero mucho más lentamente de lo que los médicos habían pronosticado inicialmente. La terapia experimental estaba funcionando, dándole tiempo precioso que ambos valorábamos profundamente. «¿Listo para la reunión anual de accionistas?», preguntó, sentándose frente a mí. «Tan listo como se puede estar para presentar los mejores resultados en la historia de la empresa», respondí con una sonrisa. Mi padre asintió con evidente orgullo. «Nunca dudé que lo lograrías». «Ambos sabemos que eso no es cierto», bromeé, pero sin malicia. Habíamos llegado a un punto donde podíamos hablar abiertamente sobre el pasado. «Bueno, digamos que aprendí a no dudar», respondió con una sonrisa cansada. «¿Has visto a tus hermanos hoy? Marcos está finalizando los preparativos del evento, y Laura confirmó que vendrá, aunque llegará tarde. Tiene una reunión con potenciales inversores para su fundación». «Bien», murmuró mi padre, y noté que parecía querer decir algo más. «¿Qué sucede?», pregunté directamente. Mi padre sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó sobre el escritorio. «Quería darte esto antes de la reunión». Lo abrí con curiosidad. Dentro había un documento legal. Mi padre estaba transfiriendo a mi nombre la casa familiar, la propiedad que había pertenecido a los Morales por 3 generaciones. «Papá, no es necesario». «Sí lo es», me interrumpió. «Esa casa siempre debió ser tuya.
Tú eres quien realmente entiende lo que significa el legado familiar. Sentí un nudo en la garganta. La casa familiar era más que una propiedad. Era un símbolo. Por tradición, siempre pasaba al hijo que continuaría el legado de los negocios familiares. Mi padre había prometido dársela a Marcos años atrás, cuando yo todavía era considerado el hijo menos importante. ¿Qué dice Marcos sobre esto? Fue su idea, respondió mi padre, sorprendiéndome nuevamente. Dijo que tú la merecías más que él. Esta revelación me impactó. Marcos, quien una vez había conspirado para mantenerme marginado, ahora reconocía mi lugar en la familia de una manera profundamente significativa. No sé qué decir. No digas nada, respondió mi padre. Solo acéptala. Es lo correcto. Guardé el documento cuidadosamente. Gracias. Un golpe en la puerta interrumpió nuestro momento. Santiago asomó la cabeza. Perdón por interrumpir, pero los inversionistas comienzan a llegar al auditorio. Estaremos allí en 5 minutos, respondí. Cuando Santiago se retiró, mi padre se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Una cosa más antes de ir, dijo. Nunca te agradecí adecuadamente. ¿Por qué exactamente? Por no hacer lo que yo habría hecho en tu lugar. Me miró con intensidad. Yo te habría destruido, Gabriel. Si nuestras posiciones hubieran estado invertidas, si mi padre me hubiera tratado como yo te traté a ti, no habría mostrado la misma compasión. No fue solo compasión, admití. También fue estrategia. Destruirte habría sido satisfactorio momentáneamente, pero ¿después qué? Este camino resultó mejor para todos. Mi padre asintió pensativamente. Siempre fuiste el estratega superior. Caminamos juntos hacia el elevador, padre e hijo, antiguo y nuevo líder, una transición que finalmente había encontrado su equilibrio. El auditorio estaba lleno cuando llegamos. Accionistas, directivos, prensa especializada, todos esperando ansiosos los resultados anuales que, según los rumores, serían excepcionales. En la primera fila vi a mi madre, elegante como siempre, a Marcos con su esposa embarazada, e incluso a Laura, que aparentemente había logrado llegar a tiempo. Santiago me entregó la presentación final mientras subía al escenario. Las luces se atenuaron, y la pantalla gigante detrás de mí se iluminó con el nuevo logo de Grupo Morales. Damas y caballeros, comencé, es un honor presentarles los resultados del año fiscal. Mientras detallaba los logros del año, las adquisiciones estratégicas, la expansión internacional y los números récord, mi mirada se cruzó ocasionalmente con la de mi padre. Se sentaba erguido, atento, sus ojos brillantes de orgullo genuino. A su lado, mi madre sonreía con esa mezcla de alegría y alivio que había caracterizado nuestra relación en los últimos años. Para concluir, dije al finalizar la presentación de resultados, me gustaría anunciar un nuevo proyecto que comenzará el próximo trimestre. La Fundación Morales para Jóvenes Emprendedores, una iniciativa que proporcionará capital semilla, mentoría y recursos a jóvenes innovadores, con ideas disruptivas, pero sin acceso a financiamiento tradicional. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Este tipo de iniciativas de responsabilidad social eran cada vez más valoradas por inversionistas y consumidores por igual. Esta fundación será dirigida por mi hermana, Laura Morales, quien ha demostrado un talento excepcional para identificar y nutrir nuevo talento a través de su propia organización sin fines de lucro. Laura me miró sorprendida. No le había mencionado este anuncio. Vi cómo sus ojos se humedecían mientras la audiencia aplaudía. Adicionalmente, me complace anunciar que mi hermano, Marcos Morales, asumirá la posición de director de expansión internacional, supervisando nuestras operaciones en 5 nuevos países. Marcos también parecía genuinamente sorprendido. El puesto que le estaba ofreciendo públicamente era una promoción significativa, un reconocimiento de su creciente competencia y compromiso con la empresa. Finalmente, continué, quiero reconocer la contribución invaluable de Francisco Morales, fundador de lo que comenzó como un pequeño negocio familiar y ha evolucionado en el conglomerado que hoy conocemos. Su visión estableció los cimientos sobre los que todos construimos. La sala estalló en aplausos, mientras mi padre inclinaba ligeramente la cabeza en reconocimiento. Pude ver que estaba profundamente conmovido. El verdadero legado de Francisco Morales, concluí, no son solo los edificios o los números en nuestros balances, es la cultura de excelencia, innovación y compromiso que inculcó en esta organización.
una cultura que continuaremos honrando y desarrollando en los años venideros. Más aplausos y luego preguntas de los accionistas, análisis detallados de los reportes financieros, proyecciones para el próximo año. La reunión continuó según lo planeado, profesional y exitosa. Después, durante la recepción, fui abordado por un rostro familiar que no había visto en años. Una presentación impresionante, Gabriel. Era Javier Quintero, mi antiguo compañero de universidad que había rechazado unirse a mi aventura cuando fundé Everest Holdings. Ahora representaba a un importante fondo de inversión internacional. Gracias, Javier. Ha pasado tiempo. Demasiado, admitió. Debo confesar que cometí un error al no unirme a ti cuando me lo propusiste. Tu visión siempre fue excepcional. Sonreí. Todo sucede por una razón. ¿Qué te trae por aquí? Mi fondo está interesado en invertir. Los resultados hablan por sí mismos, y tu estrategia de expansión es exactamente el tipo de oportunidad que buscamos. Santiago maneja esas conversaciones inicialmente. Te pondré en contacto con él. Mientras intercambiábamos tarjetas, vi a Laura acercándose. Se veía radiante, muy diferente de la hermana resentida de hace unos años. ¿Me disculpas un momento?, le dije a Javier. Laura me abrazó apenas nos encontramos. No puedo creer que no me dijeras nada sobre la fundación. Quería ver tu cara de sorpresa, respondí con una sonrisa. Es una oportunidad increíble, dijo con genuina emoción. Tengo tantas ideas sobre cómo podríamos estructurarla. Por eso quiero que la dirijas. Nadie tiene tu pasión por ayudar a nuevos emprendedores. Laura me miró con una mezcla de gratitud y algo más complejo. ¿Sabes? Durante años te vi como el enemigo, el hermano que quería quitarnos lo que nos pertenecía a Marcos y a mí. Lo sé. Estaba tan equivocada, admitió, no solo sobre tus intenciones, sino sobre lo que realmente importa. El dinero, las posiciones, todo eso. No es nada comparado con tener una familia que funciona. Mejor tarde que nunca para darse cuenta, respondí sin rencor. ¿Crees que podamos realmente superar todo lo que pasó?, preguntó en voz baja. ¿Ser una familia normal algún día? Miré alrededor del salón. Mi padre conversando animadamente con algunos accionistas, apoyado en su bastón, pero con la misma presencia carismática de siempre. Mi madre junto a él, el pilar silencioso que finalmente había encontrado su voz. Marcos mostrando orgullosamente a algunos colegas fotos de la ecografía de su futuro hijo. No creo que normal sea la palabra, respondí honestamente, pero creo que podemos ser algo mejor, una familia que aprendió de sus errores. Laura asintió, sus ojos brillantes. Me gusta esa idea. Más tarde esa noche, después de que los invitados se marcharon, me encontré a solas con Santiago en mi oficina, revisando los detalles del evento y planificando los próximos pasos. Debo admitir que me sorprendiste hoy, dijo Santiago mientras servía 2 vasos de whisky. Los ascensos a tus hermanos. No me lo esperaba. ¿Crees que fue un error? No necesariamente. Laura ha demostrado su valía con su organización y Marcos ha mejorado significativamente. Solo me pregunto si esta es realmente la familia feliz y unida que aparentamos ser hoy, o si todavía estoy ejecutando algún plan maestro de venganza a largo plazo, completé con una sonrisa. Santiago se encogió de hombros. La idea ha cruzado mi mente. Tomé un sorbo de whisky, considerando cuidadosamente mi respuesta. La venganza es un plato que se sirve frío, dicen, pero descubrí algo más satisfactorio. El éxito auténtico. No el tipo de éxito que se mide en cuánto has hecho sufrir a quienes te lastimaron, sino en cuánto has crecido a pesar de ellos. Filosófico esta noche, bromeó Santiago. Realista, corregí. Mi familia no es perfecta, nunca lo será. Hay heridas que no han sanado completamente, pero hemos encontrado un equilibrio que funciona, una forma de avanzar que beneficia a todos, incluso a quienes intentaron excluirte. Especialmente a ellos, respondí, porque cada día que ven el éxito de la empresa bajo mi liderazgo es un recordatorio de lo equivocados que estaban. No necesito restregárselo en la cara cuando los resultados hablan por sí mismos. Santiago asintió lentamente. Supongo que esa es una forma de venganza más sofisticada. Prefiero llamarlo justicia poética. Sonreí. Además, mi padre está enfermo. Marcos y Laura han cambiado. ¿Qué sentido tendría continuar una guerra familiar cuando podemos construir algo más grande juntos? Siempre fuiste el estratega superior, dijo Santiago, repitiendo inconscientemente las palabras de mi padre. No se trata solo de estrategia.
admití. En algún momento del camino, me di cuenta de que estaba en una encrucijada. Podía convertirme en lo que más odiaba, alguien obsesionado con el poder y el control sobre otros, o podía elegir un camino diferente, y elegiste ser mejor que ellos. Elegí ser mejor que quien podría haberme convertido, corregí. Y resultó ser la decisión más rentable también, así que todos ganamos. Santiago levantó su vaso, por las decisiones rentables que también son las correctas. ¡Saluda eso! Mientras terminábamos nuestras bebidas, mi teléfono sonó. Era un mensaje de mi padre. Ven a casa cuando termines. Tu madre está preparando una cena familiar. Marcos y Laura ya confirmaron. Mostré el mensaje a Santiago, quien sonrió. La familia Morales reunida para una cena. ¿Quién lo hubiera imaginado hace 3 años? La vida da giros inesperados. Respondí, guardando mi teléfono. A veces, incluso giros para mejor. 3 horas después, me encontraba en el comedor de la casa familiar, la propiedad que ahora legalmente me pertenecía, pero que seguía siendo el hogar de mis padres. La mesa estaba dispuesta como en los viejos tiempos, pero con diferencias sutiles. Yo ocupaba la cabecera, posición que tradicionalmente pertenecía al patriarca. Mi padre se sentaba a mi derecha, un cambio simbólico que él mismo había insistido en hacer. «Un brindis», propuso mi madre levantando su copa. «Por la familia Morales, por los errores que nos enseñaron y los éxitos que nos unieron, por la familia», respondimos todos al unísono. Mientras cenábamos, observé las dinámicas familiares transformadas. Mi padre, más reflexivo y menos autoritario, mi madre, más asertiva y presente. Marcos, mostrando una humildad que antes habría parecido imposible. Laura, apasionada sobre sus proyectos sin la necesidad de menospreciar a los demás. Y yo mismo, finalmente cómodo en mi piel, sin la necesidad constante de probar mi valor. «¿En qué piensas?», preguntó mi padre en voz baja mientras los demás conversaban. «¿En cómo cambian las cosas?». Respondí sinceramente. «¿En cómo llegamos aquí? ¿Te arrepientes de algo?», preguntó, su voz apenas audible. Consideré la pregunta seriamente. ¿Me arrepentía de haber fundado Everest Holdings con el propósito inicial de venganza? ¿De haber planeado meticulosamente la adquisición hostil del negocio familiar? ¿De los momentos de satisfacción oscura cuando vi el miedo en sus ojos al revelar quién era realmente el comprador? No, respondí finalmente. Cada paso nos trajo aquí, incluso los dolorosos, incluso los motivados por razones que ahora parecen pequeñas. Mi padre asintió lentamente. Sabes, cuando eras niño siempre fuiste diferente. Mientras Marcos y Laura peleaban por atención, tú observabas, calculabas, planeabas. Me recordabas a mí a tu edad, y eso me aterrorizaba. ¿Por qué? Porque sabía lo despiadado que yo había sido para construir este imperio, las relaciones que sacrifiqué, las líneas éticas que crucé. Veía ese mismo potencial en ti, y en lugar de encauzarlo, intenté suprimirlo. Y lograste exactamente lo contrario, comenté con ironía. Afortunadamente, respondió mi padre con una pequeña sonrisa, resultaste ser mejor persona que yo. Estas palabras, dichas sin pretensión, penetraron más profundamente que cualquier elogio formal o reconocimiento público. No estoy tan seguro de eso, admití en un raro momento de vulnerabilidad. Tuve mis momentos oscuros. Todos los tenemos, hijo. La diferencia está en las decisiones que tomamos cuando llegamos a la encrucijada. Sus palabras hacían eco de mis propios pensamientos anteriores. Quizás, después de todo, no éramos tan diferentes. Heredaste mi determinación y astucia para los negocios, continuó mi padre, pero también la compasión de tu madre. Esa combinación te convierte en un mejor líder de lo que yo nunca fui. Levanté mi copa hacia él en un brindis silencioso. Un gesto simple que comunicaba más que cualquier respuesta verbal. La conversación derivó hacia temas más ligeros. Los planes de Marcos y su esposa para el bebé, las nuevas iniciativas de Laura, anécdotas de los primeros días de la empresa que nunca había escuchado. Por primera vez en mi memoria, me sentí completamente presente, parte integral de la familia Morales. Al final de la velada, cuando todos se preparaban para marcharse, mi padre me pidió que lo acompañara al estudio, la habitación que había sido su santuario durante décadas. «Tengo algo para ti», dijo dirigiéndose hacia la caja fuerte oculta tras un cuadro. «Algo que he guardado demasiado tiempo». Abrió la caja y extrajo un reloj de bolsillo antiguo, de oro con intrincados grabados. «Este reloj ha pasado de padre a hijo en nuestra familia por 5 generaciones», explicó. «Mi padre me lo dio cuando consideró que estaba listo para liderar, no solo para mandar». Lo colocó en mi mano. El metal estaba cálido.
como si hubiera absorbido algo de su portador anterior. Debí dártelo hace años, admitió. Pero el orgullo me lo impidió. Examiné el reloj, sintiendo su peso histórico. En la tapa trasera estaba grabado el lema familiar en latín: Fortis fortuna adiuvat, la fortuna favorece a los valientes. Gracias, dije simplemente, sabiendo que este gesto simbolizaba mucho más que la entrega de un objeto valioso. Hay una última cosa que quiero decirte, añadió mi padre, su voz repentinamente seria. Los médicos me dieron noticias ayer. La terapia ya no está funcionando como antes. Sentí que mi corazón se detenía momentáneamente. ¿Qué tan malo es? Tengo meses, quizás un año con suerte, respondió con una calma que me sorprendió. Pero no quiero que esto sea motivo de tristeza. He hecho las paces con muchas cosas en estos últimos años, gracias a ti. Papá, déjame terminar, insistió suavemente. Mi mayor arrepentimiento fue el tiempo perdido contigo, los años que desperdiciamos en resentimiento y competencia. Pero estos últimos años, viendo lo que has construido, siendo parte de ello aunque sea desde los márgenes, han sido un regalo que no merecía. Las lágrimas que había contenido finalmente encontraron su camino. Estoy orgulloso de ti, Gabriel, continuó. No por los millones que has generado o por la expansión internacional. Estoy orgulloso del hombre en que te has convertido a pesar de mí. No gracias a mí. Me atrajo en un abrazo, algo raro entre nosotros incluso en estos tiempos de reconciliación. Por un momento, no éramos el poderoso empresario y su sucesor triunfante. Éramos simplemente padre e hijo, humanos frágiles enfrentando la inevitabilidad del tiempo. Todavía hay tratamientos que podríamos intentar, dije cuando nos separamos. Especialistas internacionales, terapias experimentales. Ya hemos prolongado lo inevitable más de lo que esperábamos, respondió con serena aceptación. Ahora quiero concentrarme en vivir bien el tiempo que me queda, no en luchar batallas que no puedo ganar. Asentí, respetando su decisión aunque me doliera. Solo prométeme una cosa, añadió. Lo que sea. Cuida de tu madre, por supuesto, y mantén unida a la familia. Pero principalmente, no permitas que el imperio empresarial consuma tu vida como consumió la mía. Hay cosas más importantes que los balances y adquisiciones. Lo prometo, respondí, sabiendo que este consejo venía de las profundidades de su experiencia y arrepentimiento. Al salir del estudio, reloj en mano, sentí un extraño cierre. El círculo completo de una historia que había comenzado con rechazo y resentimiento, y que ahora culminaba en aceptación y un tipo de paz que no había imaginado posible. En el vestíbulo, el resto de la familia esperaba. Mi madre me miró inquisitivamente, notando mis ojos enrojecidos. Con un pequeño gesto le indiqué que hablaríamos más tarde. ¿Todo bien?, preguntó Marcos, sorprendentemente perceptivo. Sí, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, era completamente cierto. Todo está exactamente como debe estar. Mientras nos despedíamos en la puerta principal, miré hacia atrás una última vez. Mi padre estaba de pie junto a mi madre, su brazo alrededor de sus hombros, observándome con una mezcla de orgullo y serenidad que quedará grabada en mi memoria. En ese momento entendí que la verdadera venganza nunca había sido adquirir el negocio familiar o demostrar mi valía. La verdadera venganza, si podía llamársele así, era haber encontrado la fuerza para romper el ciclo, para construir algo mejor que lo que había recibido. Y esa venganza, transformada en redención, era infinitamente más dulce que cualquier humillación que hubiera podido infligir. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.